El increíble ascenso celebrado, descubrí un sorpresivo secreto en la comida que cambió todo el bullicio de la Ciudad de México. Era un eco constante en la vida de Sofía. Desde pequeña, había sido testigo del sacrificio inquebrantable de su madre, que pasaba horas en una cocina cerrada, convirtiendo ingredientes sencillos en platos que susurraban historias de amor y lucha. Sin embargo, el pequeño restaurante familiar no había alcanzado el éxito que merecía. Esa herencia de esfuerzo y desilusión pesaba sobre los hombros de la joven de 24 años, atrapada entre sus sueños y las expectativas de una madre que anhelaba ver florecer el legado familiar. Decidida a salir de ese ciclo, Sofía se inscribió en una prestigiosa escuela de gastronomía, un paso audaz que la llevó hacia nuevas fronteras. La disciplina, la creatividad y la innovación eran sus aliadas. Su talento brilló rápidamente en un entorno repleto de miradas inquisitivas. Sin embargo, no podía negar la semilla de la duda sembrada por los murmullos de sus compañeros. ¿De dónde es ella? ¿Acaso cree que puede competir con nosotros? Aquellos susurros, cargados de prejuicio, la hacían sentir que su camino hacia la aceptación estaba siempre en riesgo. El gran descubrimiento llegó cuando, en una de las clases, encontró un viejo recetario de su abuela. Entre las páginas amarillas y manchadas, se escondían recetas de sabores ancestrales que retumbaban en su memoria. Allí estaba la receta familiar que su madre guardaba celosamente, un platillo con un legado tan rico en historia como en sabor. Sofía sintió que su corazón se estremecía en un mar de emociones. ¿Era este un regalo divino o una trampa familiar? Esa receta podría ser su billete hacia el reconocimiento, al fin podría brillar. Sin embargo, esa misma receta también la anclaba al pasado que tanto deseaba escapar, mientras trabajaba en su proyecto innovador, una fórmula que combinaba elementos ancestrales con técnicas modernas. El peso de su decisión se volvía cada vez más abrumador. La presión familiar crecía, su madre la llamaba, ansiosa, desesperada por su ayuda en el restaurante que parecía desmoronarse. Tu comida es un legado, Sofía, no lo olvides. Pero la vida que construía lejos de esa realidad era tentadora, llena de promesas, y cada vez más, la impulsaba a tomar un camino en solitario. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada día, el dilema se intensificaba. Su mente se convertía en un torbellino, luchaba contra la idea de traicionar su historia familiar frente a la ambición que la impulsaba a brillar en un mundo donde se sentía ajena. Las noches eran largas y solitarias, llenas de desvelo en la cocina, donde cada cisle de la sartén era un eco de su conflicto interno. En un momento de máxima angustia, se sentó en el suelo, el recetario entre las manos, con lágrimas que nunca brotaron, solo un nudo en la garganta que la ahogaba, preguntas la atormentaban. ¿Alcanzaría el éxito dejando atrás a su madre? ¿O, al regresar, condenaría sus propios sueños a la sombra de un recinto desgastado? Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo encontrar su voz en el mundo culinario, sino también reconcilia esa voz con el legado que portaba en su corazón. La incertidumbre la envolvía, y al mirar el recetario, sintió que el futuro dependía de un hilo muy delgado. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y el peso de su elección crecía implacable. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha del concurso culinario en el que había decidido participar. Sofía sabía que sería su oportunidad para brillar, pero cada vez que se imaginaba en ese escenario, su mente no dejaba de dar vueltas a la decisión que debía tomar.
El recetario y su significado pesaban como una piedra en su estómago, era su herencia, pero también un recordatorio constante de lo que significaba volver atrás. Con cada práctica de su platillo innovador, el chiles en nogada reinterpretado, su confianza comenzaba a crecer. Las críticas constructivas de sus compañeros se volvieron anclas que la sostenían, y aunque muchos aún la veían como la inexperta del grupo, empezó a notar un cambio en la percepción hacia su trabajo. Cuanto más se entregaba en la cocina, más sólida se sentía su habilidad, aumentando su convicción de que su propuesta tenía cabida en el mundo culinario contemporáneo. Sin embargo, las noches de insomnio se intensificaron. En la biblioteca de la escuela, cobija de mezclas de especias y cuentas de la vida, la búsqueda de su voz la llevó a profundizar en su historia personal, un ejercicio doloroso pero necesario. Empieza a conectar los puntos entre la comida que había crecido amando y las técnicas modernas que había aprendido. Día tras día, se sentaba a escribir en su diario, reflexionando sobre su madre y el restaurante familiar. Las palabras fluyeron como un río desbordado. ¿Qué sería de mí si no seguiré?, se preguntaba. Y luego, en la siguiente página, ¿qué pasaría si no intentara? Usó ese torrente emocional como combustible, impulsándola a cada vez más lejos de la incertidumbre. Finalmente, una madrugada, mientras realizaba una prueba del platillo, una idea brillante iluminó su mente. En lugar de ver la receta como una carga, debía tratarla como un regalo. Su madre le había enseñado con dedicación, y era hora de aplicar lo aprendido, pero incorporando su propio estilo y técnica. Esa revelación se convirtió en su mantra de avance. El día del concurso llegó con un aire electrizante. Las luces brillaban intensas y los aromas flotaban por el aire. Sofía, vestida con un delantal blanco, se paró frente a la estufa, sintiendo una mezcla abrumadora de ansiedad y emoción. Mientras preparaba cada ingrediente, recordó la historia detrás de cada bocado. Era momento de fusionar el pasado con el presente en un solo plato, la verdadera esencia de quién era. Mientras servía el chiles en nogada, observaba a los jueces. Sus expresiones impasibles ocultaban sus verdaderas impresiones, pero su paulatina inseguridad se despejaba. La defensa de su legado cobraba vida en cada bocado que los jueces degustaban. Pero en ese instante de transformación, otra inquietud se alzó en su mente: ¿sería suficiente su interpretación para dejar atrás la sombra de su madre y, a la vez, honrarla? Las opiniones de los jueces la hicieron sentir viva, cada uno planteaba una crítica o alabanza, y el tiempo parecía estar suspendido. Sofía se dio cuenta de que no solo competía por un trofeo, sino que estaba labrando su camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, el viaje aún no terminaba. Una vez que los resultados se anunciaran, se enfrentaría a una verdad sobre su familia que nunca había imaginado. Al final, no son solo los sabores lo que cuenta sino cómo los llevamos en el corazón, reflexionó mientras los momentos próximos se desarrollaban en un silencio expectante. La última decisión estaba por llegar, y el destino de su futuro como chef pendía de un hilo. Su legado podría ser no solo una herencia, sino el inicio de una nueva historia. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para asegurarse de que su voz fuera escuchada? Sofía sentía que el aire en la sala del concurso podía cortarse con un cuchillo. Los jueces, con miradas severas y manos gesticulando de forma contenida, comenzaban a hacer comentarios sobre los platillos ante ellos. Sus palabras, aunque corteses, eran flechas cargadas con críticas afiladas. Cada observación parecía resonar en lo más profundo de su ser, recordándole lo que estaba en juego, su identidad, su familia y su sueño. Mientras se retiraba de la cocina, reflexionó sobre el significado de cada palabra que había escuchado y cómo cada una de ellas podría conectar con su propia historia. Era un juego de alto riesgo, donde la vulnerabilidad era su mayor fortaleza y su mayor temor. Al regresar a casa, se enfrentó al espejo de su propio corazón, preguntándose si había dado lo mejor de sí misma. Pasaron los días, y mientras las expectativas del concurso se desvanecían con el anuncio de los ganadores, Sofía comenzó a experimentar una transformación interna.
Las inseguridades que la habían consumido empezaron a ser eclipsadas por un fuego nuevo, la determinación de encontrar su propia voz en la cocina. Así, se propuso reimaginar su relación con la cocina familiar. Decidió que, aunque honraría sus raíces, también era esencial añadir su propio matiz a cada creación. Las horas en la cocina se volvió ritual, al caer la tarde, se sumergía en la creación sin límites. Cada ingrediente era un medio para expresar sus emociones, recordando las historias que había escuchado de su madre y el legado de amor que había impregnado en cada platillo. Sofía empezó a experimentar no solo con los sabores, sino también con las presentaciones, mezclando lo tradicional con toques contemporáneos, convirtiendo su fragorosa búsqueda en un proceso de autodescubrimiento palpable. Una tarde, algo inesperado ocurrió. Mientras revisaba viejas recetas de su madre, un pequeño cuaderno se deslizó de entre las páginas de un libro de cocina, revelando notas y doodles que su madre había hecho. Allí, escribió reflexiones sobre la vida, la comida y sus sueños, visiones que nunca había tenido la oportunidad de llevar a cabo. Una página se capturó en su mente: la cocina es un reflejo de nuestra alma, cada plato una historia que contar. Esa frase quedó grabada en su corazón, reafirmando que su viaje no estaba solo ligado a la competencia, sino a contar su propia historia a través de la comida. Así, se lanzó a la creación de un nuevo platillo que capturara la esencia del legado de su madre, combinando la herencia con su innovadora perspectiva. La combinación de sabores autóctonos con técnicas modernas empezó a gestarse en su mente, y cada ensayo se convirtió en una narración de sus recuerdos y aspiraciones. El grueso del desafío hizo que la presión se intensificara, pero en lugar de paralizarla, la motivó a ir más allá. Al poco tiempo, una nueva oportunidad se presentó ante ella. Un restaurante local buscaba un chef emergente para una serie de pop-ups temáticos. Sofía sintió que esto podría ser lo que necesitaba para dar el siguiente paso en su carrera. Sin embargo, la sombra del concurso aún la acechaba, y el temor al fracaso crecía en su pecho. ¿Podría su nueva creación resonar con un público más amplio? Mientras ella restrucía nuevos ingredientes y ensayaba su narrativa, se dio cuenta de que su mayor reto podría no ser la competencia, sino la lucha interna consigo misma. El camino del autodescubrimiento es a menudo espinoso, pero cada obstáculo que enfrentaba parecía representar un paso más hacia lograr lo que siempre había deseado. En los días siguientes, Sofía enfrentaría un dilema personal que podría definir su futuro como chef. Arriesgaría movilizar ese nuevo plato en el pop-up, despojándose de un vínculo seguro con el pasado, o se aferraría a la tradición, incluso si eso significaba renunciar a su voz. La encrucijada se acercaba, y con ella, la posibilidad de perderse una vez más, o de finalmente encontrar su lugar en el mundo culinario. ¿Qué decisión tomaría Sofía? ¿Cuándo la verdad de su identidad confrontara la historia que tanto había atesorado? Sofía despertó una mañana con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El día del primer pop-up se acercaba y, mientras revisaba los ingredientes dispuestos en la mesa de su cocina, sentía que cada uno de ellos representaba un paso hacia su nueva identidad como chef. Pero el eco de las críticas del concurso aún resonaba en su mente, como una melodía insistente que no podía ignorar. Con cada corte y mezcla, se preguntaba si realmente había logrado la fusión que prometía ser un homenaje a su madre, pero también una declaración de sus propios ideales culinarios. En medio de aquella vorágine de emoción, recordó la frase de su madre: cuando cocinas con el corazón, no hay equivocación. Sofía estaba decidida a aplicar esa sabiduría en el nuevo plato, pero una sombra de duda se cernía sobre ella. El día del evento, al llegar al restaurante, la energía vibrante del lugar la envolvió. Cientos de aromas la rodeaban, testigos de las emociones que cada chef expresaba a través de su cocina. Pero no pudo evitar preguntarse qué compartía realmente con los demás, si su voz era suficientemente fuerte para ser escuchada. Con cada paso que daba hacia la cocina, las inseguridades parecían crecer en intensidad, creando un nudo en su estómago que difícilmente podía ignorar. Mientras comenzaba el servicio, su equipo se afanaba alrededor de ella,
cada uno enfocado en aportar su cuota al éxito del evento. Sofía, sin embargo, sentía que todo lo que había aprendido y experimentado la llevó a este momento decisivo. La presión la empujó a un estado de alerta absoluta. Con el primer plato listo, un giro en la presentación despertó sus ansias de innovar. Finalmente se dio cuenta de que no solo se trataba de la comida, sino de contar su historia con cada bocado. Con el primer cliente servido, un susurro en el aire estalló en aplausos. Sofía vibraba con la energía del momento, la satisfacción de haber capturado una parte de su esencia en ese platillo. Pero en los rincones de su mente, la preocupación no desaparecía. ¿Realmente habrían entendido su intención? A medida que avanzaba la noche, los comentarios de los comensales llegaban como una lujosa danza de elogios. Sin embargo, cuando una crítica negativa se pronunció, como un trueno en medio de la celebración, la confianza de Sofía tambaleó. No hay nada innovador en esto, escuchó decir un cliente. Esa afirmación la golpeó hondo, descorazonando su alma creativa. La línea entre la herencia y la originalidad parecía difuminarse ante sus ojos. Reflexionó sobre el dilema más profundo, el deseo de ser fiel a sí misma versus la necesidad de aceptación externa. ¿Hubiera sido suficiente recurrir a su historia personal sin arriesgarse a ser vista como una mera repetidora de recetas ancestrales? Se dio cuenta de que el verdadero reto no radicaba solo en la ejecución, sino en el mensaje que quería transmitir. Cuando el servicio finalizó, Sofía se retiró a un rincón tranquilo del restaurante, donde podía escuchar el murmullo de las conversaciones y el sonido del clinking de los platos. En ese rincón, se permitió dudar, analizar cada una de sus decisiones, y preguntarse si finalmente estaba más cerca de su objetivo o si se había desviado una vez más. La noche llegó a su fin y la euforia del servicio instantáneamente dio paso a un silencioso enfrentamiento interno. La verdad fue ineludible, sus inseguridades no habían desaparecido, aún persistían. Mirando en el reflejo del cristal, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Cómo podría enfrentar las críticas sin permitir que afecten su creatividad? Estaba en una encrucijada, y la decisión que tomaría esa noche podría determinar su futuro. Mientras el murmullo del restaurante se desvanecía, las sombras de la duda aún acechaban su mente. Sin embargo, antes de salir a enfrentar el mundo exterior, tomó una decisión crucial: iba a desafiar sus propios límites. La pregunta ahora era, ¿cómo convertiría este revés en su mayor punto de inflexión? ¿Sería capaz de aceptar la dualidad de su cocina sin renunciar a su voz? Mientras Sofía se adentraba en su interior, una idea fulgurante cruzó su mente, y con ella, un camino difuso pero prometedor se abría ante sus ojos. ¿Era este el momento para redefinir lo que la cocina significaba para ella? La aventura apenas estaba comenzando. El aire frío de la madrugada le daba un nuevo despertar a Sofía. Era un momento que, a simple vista, parecía idéntico a otros, pero en su interior, había trazado un cambio radical. Dormitó en la inquietud, pero, al abrir los ojos, tomó una decisión anticipada. Había llegado el momento de desafiar su creatividad, de transformar cada crítica en una chispa que encendiera su cocina. Ya no quería ceder ante el temor ni dejar que el juicio ajeno definiera su narrativa gastronómica. Con una determinación renovada, se dirigió a su cocina. Cada ingrediente pasó a convertirse en una promesa, una herramienta para ir más allá de lo esperado. Reflexionaba sobre cómo inyectar su verdadera esencia en sus platos, destacando no solo sus raíces sino también su constante evolución. Recogió su cuchillo con una firmeza que al mismo tiempo era nueva y familiar. Los sabores eran su lenguaje y estaba decidida a hablar de formas inexploradas. Pasaron las horas entre experimentos y errores, cada prueba derivaba en un aprendizaje. Sofía comenzó a jugar con sabores, combinaciones que habían sido rehechas, pero también se aventuró a romper moldes. Por primera vez, se sintió realmente libre en la cocina.
Mientras picaba jengibre, imaginó un maridaje audaz con chiles frescos en un plato que podía unirse a la tradición pero llevar un giro moderno. Su mente rebosaba con posibilidades, sin embargo, en cada momento de genialidad, su inseguridad asomaba como un ladrón en la noche. La dependencia de la aprobación del público era un monstruo que había alimentado durante demasiado tiempo. Comenzó a escribir un diario de cocina, una especie de confesionario donde podría registrar no solo lo que cocinaba, sino también lo que sentía. ¿Cuál es mi verdadero porqué?, se preguntó una y otra vez. Mientras registraba sus pensamientos, recordó a su madre y su forma de cocinar. Sin embargo, esta vez la evocación era diferente. Se dio cuenta de que su madre había comenzado a forjar su propio camino antes de que la tradición le pasara el manto. Sofía sintió el peso de esa revelación. La cocina era un legado, pero cada generación debía reescribir su script. Este entendimiento cambió su perspectiva, su meta no era solo hacer las cosas bien, sino hacerlo a su manera. Días después, en un pequeño café, mientras compartía una taza de café con un viejo amigo de la industria, Sofía comenzó a hablar sobre su reciente enfoque. Él, con una mirada inquisitiva, le preguntó, ¿qué te detiene entonces? Sin pensarlo, Sofía contestó, la duda. Él soltó una risa comprensiva. La duda puede ser el mejor ingrediente. ¿No ves? Cuando la transformas en acción, el resultado puede ser explosivo. Aquella conversación resonó en su mente, como un eco de libertad. La siguiente semana, preparó un menú temático para una cena privada. Cada plato contaría una historia, un fragmento de su viaje personal. Se sumergió en la idea de que su cocina debía ser una reflexión de cada parte de su ser. Aquella noche, mientras cocinaba, sintió lucidez y nerviosismo a la vez. Sabía que, al compartir su historia, también se expondría a nuevas críticas, pero esto dejó de asustarla. La vulnerabilidad parecía más un poder que una debilidad. El evento marcó un antes y un después. Al servir su interpretación de su infancia en el campo, una mezcla de sabores tradicionales pero con un giro contemporáneo, notó rostros iluminados. Los comentarios fluyeron como un manantial, y cada alabanza era un ladrillo en la construcción de su confianza. Pero en la esquina de su mente seguía la incertidumbre, y si el próximo plato no tiene la misma repercusión. Mientras la noche avanzaba, observó a los comensales, como cada uno interpretaba su comida de maneras únicas, y en ese momento, comprendió. La verdadera conexión no residía en la perfección de la técnica, sino en la autenticidad de la expresión. La cocina no era solo acerca de ella, sino de la experiencia compartida, los recuerdos evocados, las emociones a raíz de cada bocado. Salió del evento con una mezcla de satisfacción y una inquietante adrenalina. Había dado un paso hacia su realidad deseada, pero sabía que debía seguir explorando y evolucionando. La sombra de la duda nunca se disiparía por completo, pero ahora estaba decidida a utilizarla como un impulso. A medida que se preparaba para su próximo reto gastronómico, dijo en voz alta, ¿y si esto es solo el principio? La pregunta retumbó en su mente, ardiendo como un fuego recién encendido en su interior. La noche había cerrado una etapa, pero otra se abría ante ella, tan desconocida como prometedora. ¿Qué otros secretos guardaba su cocina que aún no había desenterrado? Mientras reflexionaba, la necesidad de descubrir su propio potencial se avivó de nuevo, impulsándola a seguir adelante. El sol se alzaba con un calor que insistía en tocar cada rincón de la cocina de Sofía. Había pasado la última semana inmersa en un flujo de creatividad e intenso trabajo. La cena privada había sido un triunfo, pero cada victoria traía consigo un nuevo desafío, y el eco de la pregunta, ¿qué viene ahora?, resonaba en su mente. Se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de un arsenal de ingredientes. Pensó en cómo cada producto le contaba una historia. La miel de su amigo apicultor, el queso de una familia local que siempre había respetado, las especias que había traído de sus viajes.
Todo se entrelazaba en un hilo común: autenticidad. Sin embargo, esa autenticidad parecía insuficiente para darle dirección. Decidió que el siguiente paso era desafiarse a sí misma de manera radical. No solo quería que su cocina reflejara sus raíces, sino que también deseaba incorporarle un elemento inesperado, algo que conectara sus experiencias latentes con su presente. Mientras observaba los ingredientes, pensó que tal vez el secreto de su comida no solo residía en la combinación de sabores, sino en un ingrediente que siempre había despreciado: su propia vulnerabilidad. Mandó un mensaje a su padre, pidiéndole que viniera a visitarla. Había una conversación que debía tener, una que había evitado por años. Las tensiones familiares respecto a su elección de carrera siempre habían pesado sobre sus hombros. En su mente, la imagen de su padre, con sus manos callosas y su mirada seria, se proyectaba como un remolino de emociones innombradas. Cuando llegó, el ambiente era tenso, pero Sofía había decidido que cada instante sería un aprendizaje. Comenzaron a hablar sobre recetas familiares olvidadas, aquellos sabores que habían sido su infancia. Con cada palabra que cruzaba el espacio entre ellos, Sofía se dio cuenta de que cada rencor, cada crítica, había sido un obstáculo en su camino personal. El diálogo evolucionó para crear un puente entre su vulnerabilidad y su fuerza. Esa incertidumbre compartida se tornó en una chispa. Sofía decidió preparar un plato inspirado en las raíces de su familia, mostrando cómo podría reinterpretar la tradición a través de sus propias experiencias. Al preparar, sintió que, por fin, era capaz de conectar su pasado con su presente. Mientras cortaba cebollas para un antiguo guiso de su abuela, las lágrimas fluyeron, no por tristeza, sino por la liberación de un peso que había llevado por demasiado tiempo. A medida que el guiso burbujeaba en su olla, cada aroma la transportaba a recuerdos compartidos en la cocina familiar. Lo que antes había sido simplemente un recuerdo doloroso se transformó ahora en un aliado, una fuente de inspiración para su próximo menú. El día de la presentación del nuevo plato, el temor volvió a penetrar en su mente. Pero esta vez, estaba acompañada de una sensación de fuerza inusual. Sabía que no solo estaba cocinando, estaba contando su propia historia, donde la sinceridad del recuerdo se fusionaba con el fuego de la creación. Los comensales tomaron cada bocado, y por primera vez, no solo buscó su aprobación, sino que deseaba que sintieran el latido de su historia en cada cucharada. Observó sus reacciones: sonrisas, asombro, lágrimas. Esa conexión emocional la instó a preguntarse: ¿qué más tengo que contar? Cuando la cena concluyó y la última porción fue servida, sintió un alivio abrumador. Había abrazado no solo su historia familiar, sino que también encontró la potencia de su voz culinaria. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio a un viejo conocido entre los invitados, alguien del que no había querido saber nada en años. Sofía sintió cómo su corazón latía más rápido. La idea de confrontar viejas heridas la asustaba, pero en ese instante comprendió que no podía permitirse retroceder. La duda había sido un motor en su vida, pero ahora era una fuente de empoderamiento. ¿Qué significaría esto para ella y su camino creativo? Se acercó con determinación. Este encuentro podría ser el eco final de su antiguo yo o el inicio de algo aún más grande. Con cada paso, se repetía: es momento de transformar el pasado en algo que nutra mi futuro. El aire estaba cargado de posibilidades, y, al enfrentarse a este nuevo reto, Sofía tomó conciencia de que su verdadero viaje apenas comenzaba. El sonido de la multitud aún resonaba en su mente, pero para Sofía, el fragor de la cena había quedado atrás. La figura de su viejo conocido se cernía sobre ella como una sombra, y mientras se acercaba, una tormenta de emociones la abrumaba. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico que solía acompañarla en momentos de incertidumbre, esta vez sintió un impulso interno, como si cada experiencia vivida la hubiera preparado para afrontar lo que estaba por venir.
Miguel, el amigo de su padre que había sido un amigo cercano en su infancia, había sido uno de los críticos más duros de su carrera al inicio de su trayectoria. Su desaprobación había calado hondo, llevando a Sofía a cuestionar si realmente era digna de los aplausos que ahora recibía. Se detuvo frente a él, la determinación marcando cada línea de su rostro. ¿Qué te parece el plato?, preguntó, intentando sonar segura, aunque sabía que, por dentro, le temblaba la voz. Miguel, con su barba gris y mirada serena, la observó detenidamente. Es un viaje, Sofía. No solo a tus raíces, sino a ti misma. Pero, ¿estás lista para escuchar la verdad? La pregunta flotó en el aire, pesada como el aroma de especias en la cocina. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que este encuentro no solo sería sobre ella, sino que también representaría una oportunidad de confrontar sus propios miedos. He estado esperando esta conversación, respondió, sintiéndose más fuerte por la decisión de no huir. Miguel la llevó a un rincón más tranquilo. Veo que has crecido, pero debes saber que ser chef va más allá de los fogones. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te motiva? Sus palabras chocaron con Sofía como una ola, abriendo grietas en su autocuidado. Inmersa en la reflexión, pensó en su amor por la cocina, sus raíces familiares, y, por primera vez, también se enfrentó a las dudas que siempre la habían seguido, la presión de cumplir con las expectativas y el miedo a defraudar a quienes la rodeaban. Decidió que era el momento de ser honesta, incluso con aquellos que la habían juzgado. Quiero crear un espacio donde la gente no solo coma, sino que sienta. Eso es lo que quieres en el fondo, lo interrumpió él, pero temes que no sea suficiente. Sus palabras resonaban en su interior como un eco familiar. Deja que esa vulnerabilidad te guíe. Cuéntales tu historia, no solo a través de los sabores, sino en cada decisión que tomes. Sofía comprendió que las verdades que tenía que enfrentar no eran solo sus inseguridades, sino las experiencias compartidas. Su infancia, llena de risas y sabores, también había incluido fricciones y sueños no cumplidos. La confrontación con Miguel le ofrecía un vistazo al futuro, no solo como chef, sino como narradora de su propia historia. Decidida a expresar su esencia más allá de la comida, Sofía empezó a trazar un nuevo plan. Organizaría no solo cenas, sino encuentros en los que pudieran compartir historias, creciendo juntos en un espacio que reivindicara tanto las raíces como el futuro. La idea la iluminó. La cocina se convertiría en un santuario emocional donde lo personal y lo profesional se fundieran. Sin embargo, justo cuando se sintió finalmente empoderada por su decisión, Miguel la sorprendió al mencionar algo que la detuvo en seco: tienes que saber que los que volverán a tu vida no son solo fantasmas del pasado. Algunos traerán oportunidades, otros desafíos. Estás en un punto de inflexión y tendrás que encontrar el balance entre el pasado y el futuro. Esa revelación encendió una mezcla de emoción y ansiedad en su pecho. ¿Estaba realmente lista para darle la bienvenida a lo desconocido? ¿Qué desafíos enfrentaría al abrir las puertas de su vida de esta manera? La noche aún brillaba exteriormente, pero dentro de Sofía, el verdadero desafío comenzaba. La cocina, su aliada, pronto serviría como plataforma para una reinvención profunda. Solo quedaba un paso: sentarse a escribir su propia historia, con cada receta, cada recuerdo, y cada nuevo encuentro que definiría no solo su carrera, sino quién era realmente. Con determinación, se dirigió a su mesa de trabajo, donde las ideas brotaban tan fervientemente como la pasión por la cocina que nunca había cesado. Mientras buscaba papel y lápiz, Sofía sintió que un nuevo ciclo estaba apuntando, y el destino aguardaba al siguiente paso. La pregunta quedaba en el aire: ¿qué o quién habría de convertirse en el nuevo ingrediente en su viaje? Sofía se sentó frente a su mesa, el papel en blanco frente a ella como un lienzo por descubrir. Las palabras tímidamente comenzaban a formarse en su mente, y con cada sinceridad escrita, sentía que liberaba un fragmento de su historia. Era un acto de valentía, un desafío en sí mismo,
exponer sus emociones a través de la cocina no sería solo un acto profesional, sino un viaje personal. La escritura se volvió su refugio, un espacio donde cada pensamiento podía tomar forma, donde cada receta podía contar algo más que el simple acto de cocinar. Sin embargo, mientras las ideas se entrelazaban en su mente, una sensación de inquietud comenzaba a crecer. Miguel había hablado de las nuevas oportunidades y desafíos, y ahora, frente a su papel, Sofía sintió el peso de esta posibilidad. ¿Estaba dispuesta a abrirse completamente? La vulnerabilidad, si bien prometía autenticidad, también traía consigo una exposición que la aterraba. Decidida a avanzar y sin permitir que el miedo dominara, comenzó a escribir su primer encuentro. Se imaginaría organizando una cena íntima, una experiencia donde cada plato contara una historia personal. Pero en lugar de estrategias culinarias, se preguntaba cómo podría compartir su propia historia, cómo esos sabores podrían conectar a las personas de una manera más profunda. Fue allí donde vislumbró la chispa de lo que quería lograr, algo más que una simple cena, un evento que invitara a la reflexión y el diálogo. Su mente se llenó de imágenes, cada una más intrigante que la anterior. Pensó en la fragancia del azahar que siempre invocaba recuerdos de su abuela, en la salsa que preparaba su padre mientras los domingos familiares se llenaban de risas. Esos momentos eran más que solo experiencias culinarias, eran la esencia de su identidad. Mientras escribía, sintió que cada palabra la ayudaba a deshacerse de antiguas inseguridades. Era un proceso liberador, y en este acto de creación, ella se sentía más fuerte. La mezcla de recuerdos y aspiraciones se amalgamaba en su mente, y por primera vez pudo ver un camino claro. Sin embargo, en medio de esta autoexploración, una inquietante pregunta permanecía: ¿cómo recibirían los demás su narrativa? En los recovecos de su mente, la duda acechaba, como un eco que retumbaba. Anhelaba ser aceptada, pero el temor a ser juzgada por donde había estado, y la forma en que había elegido avanzar, la llenaba de ansiedad. Una noche de insomnio, en la que sus pensamientos danzaban sin control, decidió que necesitaba feedback. Aquel era el instante preciso para confrontar sus miedos y entender si realmente estaba dispuesta a compartir su historia. No podía hacerlo sola, debía incluir a otros, debía encontrar aliados en este viaje. Así, armada de su nuevo enfoque, decidió invitar a algunos de sus amigos más cercanos y a aquellos críticos que habían sido parte de su trayectoria. Este grupo estaría compuesto por personas que, al igual que Miguel, habían influido en su vida de diversas maneras. La idea la excitaba y aterraba simultáneamente. Se preguntaba si estaban listos para escuchar su historia tal como ella la había vivido. Con esta decisión, Sofía comenzó a hacer las primeras llamadas. La voz temblaba de anticipación mientras explicaba su nuevo proyecto. Las cenas se convertirían en algo más. ¿Podrían ellos ver su visión? Había llegado el momento de ser valiente, de abrir las puertas no solo de su cocina, sino también de su corazón. Mientras terminaba la última llamada, una revelación emergió: no solo estaba organizando una cena, sino una ceremonia de reivindicación y transformación. Cada una de esas personas que asistiría sería parte del renacer de su historia. El camino hacia adelante era incierto, pero esa incertidumbre ya no la paralizaba, sino que la impulsaba. Cuando colgó el teléfono, Sofía sintió una ráfaga de esperanza empoderando su espíritu. La pregunta que la había seguido sobre lo que vendría ahora estaba comenzando a desvanecerse, reemplazada por una nueva sensación: la posibilidad de que su historia resonara en otros, de que su vulnerabilidad pudiera ser el hilo que los uniera. Pero cuando se sintió lista, un nuevo giro llegó a su mente: un antiguo colega la había contactado con una oferta inesperada. ¿Podría esta oportunidad alterar totalmente su enfoque? La incertidumbre llenó de nuevo su pecho, y ante esa nueva realidad, supo que la tensión estaba lejos de ceder. La mañana siguiente, Sofía despertó con un mar de pensamientos cruzando su mente. La llamada con su colega había sido inesperada y emocionante, pero también la había confrontado con un dilema.
Debía decidir entre su camino actual vasto en autoexploración y la promesa de una colaboración que podría reescribir su destino profesional. ¿Qué camino elegiría? Mientras preparaba su café, la fragancia del grano recién molido le trajo a la mente los sabores de su infancia, esos que siempre habían estado más allá de la cocina, recuerdos de risas, de sueños compartidos. Sin embargo, también sintió el peso de la decisión que tenía ante sí. La propuesta de su colega significaba regresar a su viejo entorno laboral, donde había destacado durante años. Pero eso implicaría renunciar a la intimidad y autenticidad que hasta ahora había comenzado a explorar. Sofía se sentó una vez más frente a su mesa llena de notas y pensamientos. Pero el papel en blanco ahora era diferente, ya no representaba solo el miedo a abrir su corazón, sino un campo de batalla entre el pasado y el futuro. La cocina como plataforma de conexión emocional era un concepto nuevo para ella, y tenía sus dudas de que el mundo corporativo pudiera ofrecerle algo similar. Sin embargo, la oferta era una oportunidad que no podía ignorar. Una gran cadena de restaurantes estaba interesada en adoptar su enfoque innovador para la experiencia gastronómica. Mientras reflexionaba, un impulso de determinación la invadió. El camino a seguir tenía que estar alineado con su crecimiento personal, no solo profesional. Decidió que no se contentaría con una respuesta rápida, debía explorar las posibilidades de la oferta, así como evaluar su potencial en su búsqueda personal. Llamando de nuevo a su colega, optó por pedir una reunión. Sofía sentía que debía evaluar la distancia entre el enfoque corporativo y su visión auténtica. Durante la conversación, asimiló cada palabra. La cadena buscaba una nueva dirección, un giro que la hiciera destacar en un mercado lleno de propuestas. Pero mientras escuchaba, una inquietud crecía en su interior. ¿Acaso estaba dispuesta a sacrificar esa conexión profunda que había comenzado a forjar con sus propias historias? Esa noche, decidió cocinar algo especial para sus amigos, los que asistirían a la cena que había planeado. Quería, además de poner a prueba su proyecto, buscar una forma de confrontar el dilema que la consumía. Al momento de preparar los platillos, cada ingrediente reavivaba recuerdos que la acercaban a su esencia. Sabía que debía hablar con sinceridad, no solo de su visión, sino de la lucha personal que eso conllevaba. La preparación se convirtió en un acto de sanación, una oportunidad para compartir. Cuando sus amigos llegaron, notó las miradas expectantes. Cada plato representaba no solo ingredientes, sino fragmentos de su historia. Las risas y anécdotas comenzaron a fluir, transformando la cena en algo más profundo. Sofía quería que su experiencia resaltara la conexión emocional detrás de cada sabor, expandiendo el espacio donde su vulnerabilidad se sentía segura. A medida que la noche se desarrollaba, una sensación de claridad comenzó a surgir entre el ajetreo y el bullicio. Estaba en el lugar donde necesitaba estar, cocinando y contando su historia, cuando un amigo planteó una pregunta que la detuvo en seco: ¿qué harías si tu verdadero sueño se materializara de la forma menos esperada? Esa pregunta lo cambió todo. La respuesta se evaporó en su mente, y una revelación emergió, desafiando su percepción de lo que era un camino exitoso. Justo cuando comenzaba a asimilar esta nueva perspectiva, su teléfono vibró con un mensaje inesperado que podría cambiar el rumbo de todo. Una oferta de un importante evento gastronómico que quería incluir su historia y enfoque. ¿Estaría lista para arriesgarse una vez más, alzando su voz en un entorno que jamás imaginaría? La tensión se acumuló en el aire de la cena, y la duda volvió a golpear con fuerza. Todo llevaría a decidir entre su enfoque personalizado y el atractivo brillo de una oportunidad pública. Un nuevo camino se abría ante ella, y el momento de la verdad estaba apenas comenzando a tomar forma. Sofía despertó en la penumbra de la mañana, un nuevo día lleno de posibilidades frente a ella. Había tomado la valiente decisión de arriesgarse, de seguir su propio camino, no solo en su carrera como chef, sino en la vida misma. La cena que había planeado con sus amigos había sido un éxito absoluto, no solo en el sabor de los platos, sino en la conexión emocional que había logrado crear.
Cada bocado ahora contaba no solo su historia, sino también la historia colectiva de risas, lágrimas y recuerdos compartidos. Aquella experiencia le dejó en claro que su lugar estaba en la cocina, donde su voz podía fluir sin restricciones. El eco de la llamada por parte de la cadena de restaurantes resonaba en su mente. En lugar de rechazarla de inmediato, decidió asistir a la reunión, pero con un enfoque diferente. Sofía no quería ser parte de una cocina que apagara su luz, deseaba llevar su esencia y autenticidad al corazón del proyecto. Quería que su historia se integrara en la propuesta, que cada plato que creara fuera un reflejo de su viaje personal, como un homenaje al legado de su madre y su abuela. A la reunión llegó con determinación, lista para presentar no solo su experiencia culinaria, sino también su nueva visión. Sofía habló con pasión sobre cómo la cocina podía convertirse en un espacio para la conexión emocional, donde cada ingrediente contara una historia, y cada bocado provocara un recuerdo. Su voz resonaba con autenticidad, y vio que los miembros del comité comenzaron a mostrar interés genuino. La mirada de admiración en sus ojos le dio el impulso que necesitaba. Estaba demostrando no solo que era capaz, sino que su capacidad de entrelazar lo antiguo con lo moderno encontraba resonancia en el público. La reunión terminó con una propuesta. La cadena estaba interesada, no solo en su habilidad como chef, sino en incorporarla como consultora creativa para su nueva línea de restaurantes. Querían que liderara un proyecto que permitiera a los comensales ver la comida como un arte narrativo. Sofía sintió que se abrirían las puertas a un futuro donde su voz sería valorada y reconocida. Con cada paso hacia adelante, su confianza se robustecía. Al regresar a casa, la euforia de su logro la envolvió, pero lo más importante fue la realización del poder personal que había ganado. Ya no era la joven insegura que dudaba de su lugar en la cocina, era una chef con una visión clara y un propósito renovado. En los días siguientes, se dedicó a escribir el concepto de su primer menú para la cadena. Cada plato que creaba estaba viva con recuerdos de su infancia, el chiles en nogada reinterpretado, la sopa de elote de su madre, y la tarta de almendra de su abuela. Pero no solo eran recetas, cada uno era un testimonio de su viaje. La transformación de su cocina se había convertido en un espacio de sanación y autoexpresión, donde el legado de su familia se abrazaba entre lo innovador y lo tradicional. El día de la inauguración del restaurante llegó, y su corazón latía con un ritmo acelerado. Sofía observó cómo sus platos eran servidos a los comensales, cada uno provocando una sonrisa, una lágrima y, lo más importante, una conexión. Los comentarios positivos no tardaron en llegar, pero lo que más le gratificaba era ver cómo sus historias resonaban en los demás. Después de la cena, recibió el reconocimiento que siempre había anhelado. Cada halago se sentía como un abrazo cálido. Agradeció a su equipo, a la vida que la había llevado hasta allí. Estaba donde siempre había querido estar, liderando una cocina que no solo cocinaba, sino que contaba historias. Así, Sofía se convirtió en un nombre reconocido. La ambición que la llevó a la escuela de gastronomía había florecido, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Aprendió a honrar su pasado creando un espacio para que su voz única brillara, había encontrado su lugar en el mundo culinario, y su futuro era tan brillante como los jugosos ingredientes que cocinaba. La transformación de Sofía fue completa. Ya no había sombra de duda o inseguridad. Abrazó su identidad, su legado y su voz, y encontró en la cocina el lugar donde todo se unía en una sinfonía de sabores. Al final, había conquistado su mayor desafío, aceptar quién era, reconciliar su pasado con su futuro, y convertirse en la chef que siempre soñó ser. Este es el momento de que ustedes también se sumen a esta gran historia de superación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir.
Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.